Bueno, muchísimas gracias Ángel por la presentación, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este simposio que es un complemento a lo que pues el día de ayer hemos conversado, que son las arritmias auriculares, en especial la fibrilación auricular. Hoy vamos a hablar de temas que creo que es de interés para todos, ¿no? Es el manejo de los anticoagulantes orales directos, pero en casos no convencionales. El doctor Cueva también me va a acompañar con una presentación de un subgrupo de pacientes en donde hay mucho interés discutir y planear cuán es necesario o pertinente es usar estos fármacos. Bueno, vamos a repasar un poquito la fibrilación auricular. Pues la fibrilación auricular, ya sabemos todos que es la arritmia cardíaca más frecuente en la práctica clínica, ¿correcto? Se caracteriza por un ritmo auricular caótico, muy rápido, desorganizado, y que está asociado a un incremento en la morbimortalidad, como ya lo hemos planteado el día de ayer. La prevalencia de esta enfermedad, pues en nuestra región, es importante. Tenemos entre 600 a 699 pacientes con fibrilación auricular por cada 100.000 habitantes, y que pues la prevalencia de esta enfermedad pues aumenta de manera significativa a partir de los 60 años, ¿no? No es que sea exclusiva de este grupo, pero es predominante en este grupo, y a partir de esa edad la prevalencia, la fibrilación auricular y la incidencia es bastante importante. La fibrilación auricular se clasifican de diversas formas, ya conocemos la FA paroxística persistente y la fibrilación auricular permanente, que creo que ustedes lo conocen muy bien, pero también es importante discriminar si un paciente que tiene fibrilación auricular es portador de una prótesis valvular mecánica o tiene una patología como una estenosis mitral reumática moderada severa. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a definir la terapia de prevención de eventos embólicos, que es justamente uno de los retos que planteamos en este grupo de pacientes. La fibrilación auricular está asociada a eventos embólicos, está asociada a stroke y aumenta en riesgo en 5 veces. Por lo tanto, pues es importante poder plantear estrategias que nos ayuden a prevenir estas complicaciones que son gravísimas, discapacitantes y que obviamente alteran el pronóstico de los pacientes con fibrilación auricular. Muy bien, basado en las guías, pues hemos manejado diferentes tipos de scores en el tiempo. Hemos hablado del score CHATS, luego hemos hablado del score CHATS-BAC, ¿no? Y últimamente, pues el score CHATS-BAC pues, nos ha estado generando muchos problemas, ¿no? CHATS-BAC 2 varones, 3 mujeres, alto riesgo, 1 varones, 2 mujeres, riesgo intermedio, y 0, 1, medio confuso, ¿no? Entre hombre y mujer. Al final, pues sí, hay un riesgo que evidentemente el sexo femenino suma, pero realmente no es práctico, genera confusión. Es por eso que los amigos pues, europeos en su última guía nos plantean hablar ya claramente del score CHATS-BAC y ya sacar pues, al sexo como una variable para poder definir el tema de la anticoagulación, porque las cosas son bastante claras en ese sentido. Pero también hay algo muy interesante en este score CHATS-BAC que plantea pues, la guía europea de este año. Plantea pues que en el caso pues de la C, que es insuficiencia cardíaca, pues acá es importante las cosas que han agregado, ¿no? De que también incluyen aquellos pacientes que tienen signos y síntomas de falla cardíaca independientemente de la fracción de eyección. O sea, acá están incluyendo a pacientes con falla cardíaca con FEBI preservada o levemente reducida, ¿correcto? Entonces es un dato muy importante. Antes tal vez consideramos aquellos con FEBI reducida o FEI menos del 50%, acá es un dato muy importante a considerar, ¿correcto? Y por lo demás, pues no hay muchas variaciones realmente. Por lo tanto, basándonos pues en esta última guía, ya tenemos que hablar de que todo aquel paciente con score CHATS-BAC mayor a 2, hombre-mujer, ¿correcto? Es un paciente de alto riesgo embólico, por lo tanto la anticoagulación oral está claramente demostrada y recomendada, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar también del score CHATS-BAC, ¿correcto? Mayor o igual a 1, esto hay que corregirlo. Y el doctor Ángel Cueva se va a concentrar en este subgrupo de pacientes, así que pues luego vamos a escucharlo con mucho detalle. Junto al score de riesgo embólico hay que tener siempre claro el score Hasbled, que es un score de riesgo de sangrado, que es un score que nos ayuda a identificar los factores de riesgo que aumentan el riesgo de sangrado en el paciente. No nos sirve para contraindicar la anticoagulación, nos ayuda para identificar qué parámetros clínicos se encuentran modificados o están presentes y aumentan el riesgo de sangrado, para así de esa manera poder corregirlos y minimizar o reducir el riesgo de sangrado. Y es en base a esta información, es en base a algún riesgo embólico definido y a un riesgo de sangrado establecido, lo que nos llevará a tomar la decisión final en el paciente, si debe ser anticoagulado o no. Si bien tenemos muchísimos pacientes con fibrilación auricular que tienen que ser anticoagulados, no todos los pacientes con fibrilación auricular tienen que estar anticoagulados. Evidentemente hay un grupo de pacientes con score
CHA2DS0 y ningún otro factor de riesgo no convencional agregado. En ellos no hay que anticoagularlos. Pero en el resto, que son la mayoría de pacientes con FA, evidentemente el riesgo embólico es importante y debo considerar la anticoagulación oral. Pero siempre también recordar el riesgo de sangrado y con eso tomar una decisión, que es la anticoagulación oral. Y para ello tenemos pues diferentes opciones. Uno es la anticoagulación con los antagonistas de la vitamina K, en el caso de la warfarina, y los anticoagulantes orales directos, tema al cual hoy nos vamos a concentrar, ¿correcto? El uso de warfarina claramente pues tiene sus limitaciones o sus dificultades, ¿no? Es un anticoagulante que está claramente indicado en pacientes con FA, con prótesis valvular mecánica y con estenosis mitral moderada severa. En el resto de pacientes, evidentemente, también se puede utilizar, pero este es un fármaco que maneja rangos terapéuticos bastante cortos. El INR tiene que estar entre 2 y 3. Si estamos fuera de este rango terapéutico, o sea, si estamos por debajo de 2, pues el riesgo isquémico va a aumentar de manera significativa. Y si estamos por encima de 3.5, miren ustedes, el riesgo de sangrado aumenta de manera significativa. Por lo tanto, esta ventana terapéutica es muy importante controlarla. Y también el tiempo en rango terapéutico mayor de 70% va a ser quien me va a dar estos resultados clínicos de eficacia y seguridad de este fármaco. Pero muchas veces pues no es fácil mantenerlo. Y es por eso que han aparecido otras alternativas, como es el caso de los anticoagulantes orales directos, como los inhibidores directos de la trombina o inhibidores del factor 10A activo, los cuales en estudios clínicos randomizados ya muy conocido por todos nosotros, en el cual se muestra la no inferioridad de estos nuevos anticoagulantes comparados con warfarina, ha permitido que ingresen al mercado desde el año 2010-2012 como una alternativa para la prevención o la reducción del riesgo embólico en pacientes con fibrilación auricular en ausencia de prótesis mecánica y estenosis mitral moderada a severa. Adicionalmente, estos estudios han mostrado que, además de ser no inferiores, en algunos anticoagulantes se ha logrado ver la reducción del riesgo de sangrado mayor, en el caso de dabigatran con 110 miligramos, apixaban de manera significativa, y el riesgo de sangrado intracraneal que se vio pues en todos los tipos de anticoagulantes orales directos cuando se compara con warfarina. También hay una reducción de eventos embólicos como pues stroke o embolia sistémica para el caso de dabigatran comparado con warfarina y también para el caso de apixaban. Evidentemente estos estudios no compararon necesariamente este aspecto, pero sí evaluaron la no inferioridad, lo cual quedó demostrado en estos estudios pivotales, por lo cual tanto dabigatran, apixaban y rivaroxaban en la actualidad pues son una opción para la reducción de eventos embólicos en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Pero ¿qué nos dice la evidencia entonces? A partir del año 2010, 15, 20, pues ha habido una gran cantidad de evidencia en la cual pues los anticoagulantes orales directos son recomendados sobre warfarina en pacientes que tienen fibrilación auricular en ausencia de prótesis valvulares mecánicas o estenosis mitral moderada severa. Y las guías claramente desde el año 2020 dan esta indicación. La clase de recomendación es 1 y el nivel de evidencia es A a favor de los anticoagulantes orales directos si es que pues tiene el paciente la opción de poder usar este medicamento porque no tiene esta condición clínica. Y la evidencia clínica es clara. Miren ustedes cómo ha sido la evolución de los eventos embólicos en pacientes con fibrilación auricular en el tiempo. Año 2000, 2007, 2008, veíamos que había un ascenso significativo de los eventos embólicos en este grupo de pacientes, evidentemente porque se diagnosticaba más FA. Pero pues ya se está usando anticoagulantes, ¿correcto? Y con los nuevos cambios, especialmente con el ingreso de los anticoagulantes orales directos a partir del año 2010 y el uso progresivo e incrementado en la población, pues se ha mostrado una reducción en la tasa de ACV isquémico en el tiempo. Felizmente también la práctica clínica, la cual muestra que no debemos usar aspirina o antiagregantes plaquetarios como clopidogrel con la idea de que voy a reducir riesgos embólicos y voy a reducir riesgo de sangrado, pues la reducción de esta indicación, que está evidentemente contraindicada, es clase 3, ha llevado también a que esto mejore y que los pacientes estén adecuadamente anticoagulados y la tasa de incidencia de stroke se reduzca en el tiempo. Entonces, el incremento de uso de anticoagulantes orales directos se está asociando a una reducción de accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico. Pero también otro aspecto muy claro, bien, ya creo que todos tenemos claridad de que los anticoagulantes orales directos están sobre warfarina por todo aspecto, eficacia, seguridad, practicidad, ¿correcto? Pero ahora es fundamental que nosotros podamos definir
¿Cómo debemos usar los anticoagulantes orales directos? Los anticoagulantes orales directos deben ser siempre usadas a la dosis plena si es que la condición clínica del paciente lo permite, basado evidentemente en estos estudios pivotales. Vamos a ver el ejemplo de apixaban, ¿no? Apixaban se debería recomendar 5 miligramos 2 veces al día, pero si el paciente tiene criterios para reducción de dosis, como 2 de estos 3 criterios, ojo, son 2, no es que 1, 2, o sea, tener más de 80 años, pesar menos de 60 kilos y tener una creatinina sérica mayor de 1.5, 2 de estos 3, si están presentes, debo de reducir la dosis de apixaban. Si tengo solo uno, no necesariamente lo tengo que reducir. Tengo que mantener esta dosis plena en el caso de apixaban, y lo mismo pasa con los otros anticoagulantes orales directos. ¿Por qué? Porque es importante este concepto, porque si nosotros, por temor, por la idea de que pues me da un poquito de preocupación de que al paciente, esta señora que tiene 81 años pero pesa 70 kilos y su creatinina es normal, le voy a dar apixaban 2.5, pues con el fin de que voy a reducir el riesgo de sangrado y de repente pues algo la voy a proteger, pues lamentablemente los registros basados en este aspecto pues nos dicen que van a haber efectos adversos si tomamos esa decisión incorrecta, porque la dosis inapropiada de los ACOTS en fibrilación auricular pues nos puede traer resultados adversos. Este es el registro fantasía, el cual pues evalúa cómo es el manejo, la dosis de ACOTS en fibrilación auricular, y se ha encontrado que hasta, miren ustedes, como ustedes pueden ver, la dosis infradosificada de los anticoagulantes orales directos llega hasta un 17%. O sea, es importante, ¿no? Miren esa población que no recibe la dosis adecuada. ¿Pero qué implica ese aspecto? Implica esto, miren ustedes, aquellos que reciben dosis inapropiadas o bajas del anticoagulante oral directo, vamos a observar un incremento pues, en la presencia de eventos embólicos pues, en este grupo de pacientes, como ictus u otros tipos de eventos embólicos en general. Entonces, es fundamental que nuestros pacientes que tienen indicación de ser anticoagulados y decidimos usar un anticoagulante oral directo, este paciente debe de recibir la dosis adecuada, evidentemente basado en los criterios que se establece para cada paciente, ¿no? Si es que tiene indicación de reducir la dosis, lo tengo que hacer, porque si no reduzco la dosis también puedo tener complicaciones. Entonces, es fundamental en los anticoagulantes orales directos elegir la dosis apropiada, ¿correcto? Para poder alcanzar justamente este impacto que nosotros queremos alcanzar. Entonces, la infradosificación de DOACs en pacientes con fibrilación auricular pues no va a reducir el riesgo de sangrado, como a veces uno piensa, ¿no? ¿Por qué le voy a dar apixaban de 5 a este señor de 82 años? No, mejor le doy 2.5 para reducir riesgo de sangrado. Pues no es así, no reduce riesgo de sangrado. Lo único que aumenta es el riesgo de mortalidad. Por lo tanto, ojo, mucho cuidado con la dosis del ACOT que vamos a ofrecer al paciente. Otro aspecto a considerar en el tema de la elección del anticoagulante oral y la dosis que debo de indicar a mi paciente con fibrilación auricular es la depuración de creatinina. Por lo tanto, en todo paciente en quien vamos a indicar uso de ACOTS, es crucial calcular la depuración de creatinina para poder decidir qué dosis le corresponde. Para el caso de dabigatran, evidentemente se puede usar entre 150 y 100, pero por debajo de 30 está contraindicado su uso, ¿ok? En el caso de rivaroxaban, hasta 50, la depuración puede llegar y puedo dar la dosis de 20, pero si está por debajo de 50, debería considerar la dosis de 15, basándome únicamente en la depuración. Para el caso de apixaban, puedo usar la dosis de 5 o 2.5, ¿correcto? Va a depender de los criterios clínicos de bajar la dosis, pero cuando está por debajo de 30, entre 15 y 30, podría usar, pero 2.5 miligramos únicamente, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver que en pacientes con insuficiencia cardíaca los ACOS sí reducen riesgo embólico, ¿correcto? Pero también pues reducen riesgo de sangrado, pero específicamente en este grupo de estudio, en el estudio Aristóteles, en donde pues incluyó a los pacientes que usaron apixaban. Entonces, vemos nosotros que los ACOS reducen, sí, pues eventos embólicos en pacientes con insuficiencia renal, y es apixaban el único fármaco que reduce los eventos hemorrágicos en este subgrupo de pacientes, ¿no? Acá tenemos evidencia ya de base de datos en el mundo real de pacientes con insuficiencia renal en estadio 3, 4 o 5 que no estaban en hemodiálisis, y lo mismo, miren ustedes. Acá estamos viendo pues que los eventos, ¿cómo se llama?, de
los eventos de sangrado fueron menores, pues justamente en el grupo de apixaban cuando se comparó con warfarina, eventos de sangrado mayor. Y en las otras comparaciones fue muy similar el riesgo de sangrado en pacientes con insuficiencia renal, tanto para rivaroxaban como para dabigatran cuando se compararon con warfarina. Bueno, también es importante evaluar la función hepática de mi paciente, a quien le voy a indicar ACOTS. ¿Por qué? Porque obviamente también hay algunos de ellos que tienen una predominancia en la excreción hepática, como es el caso de rivaroxaban y apixaban. En este grupo de pacientes es fundamental, en primer lugar, descartar justamente pues algunas condiciones que me muestren un paciente de muy alto riesgo, en quienes no debería pues usar estos anticoagulantes. Pacientes pues que tienen alguna condición de sangrado muy alto o una falla hepática pues avanzada. En este grupo de pacientes no debería recomendar usar ACOS, pero aquellos que tienen una falla hepática, leve, podría considerar pues los anticoagulantes directos, ¿no? Para este caso, ¿no? Muy bien. Otro aspecto que también quiero comentarles en esta presentación es la asociación entre, en general, los anticoagulantes orales, sea warfarina o los ACOS, y el riesgo de sangrado gastrointestinal. Pues el único anticoagulante oral que ha demostrado reducir riesgo de sangrado cuando se compara con otro es apixaban, el cual pues no genera pues un aumento en el riesgo de sangrado gastrointestinal cuando lo comparamos con warfarina en estos estudios que acá estamos comentando. Y en estudios de vida real también, en pacientes mayores de 75 años con fibrilación auricular, pues apixaban presentó un mejor perfil de sangrado gastrointestinal cuando se compara con warfarina o incluso con otros anticoagulantes orales directos, ¿ok? Y el manejo del sangrado gastrointestinal fundamentalmente está vinculado a que debemos de corregir factores de riesgos modificables. Si el paciente va a usar ACOTS, debo pues corregir estos aspectos. En primer lugar, pues evitar usar antiagregantes concomitantes que no de repente van a sumar en prevención de algún tipo de otra enfermedad asociada. Uso concomitante de AINES, debo evitar usar AINES en este grupo de pacientes. Debo usar la dosis correcta pues, del fármaco anticoagulante. Y pues si es que tiene alguna enfermedad gastrointestinal, debemos de corregir, evitar el consumo de alcohol en exceso y otros factores más. Y también la asociación de los inhibidores de bombas de protones ayuda justamente a reducir ese riesgo de sangrado asociado a los anticoagulantes orales directos. ¿Ok? Entonces, hay diferentes escenarios en los cuales vamos a ver pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Y otras patologías, incluso las cardiovasculares, como por ejemplo los pacientes con cardiopatía isquémica. Esta asociación lo vemos hasta un 20%. Y hay pacientes pues, que van a ir a un procedimiento electivo, como un PCI electivo, en el cual pues, se sugiere suspender el NOAC al menos 24 horas antes del procedimiento, ¿correcto? Y luego, pues, en los casos de síndrome coronario agudo, en donde pues, se debe de suspender el NOAC al ingreso, en el caso de SICA-ST elevado o un SICA-ST no elevado, en donde vamos a usar anticoagulantes o terapias fibrinolíticas, ¿no? Bueno, es importante que en los pacientes, en su evolución, en quienes van a recibir un esquema de anticoagulación a largo plazo, la dosis del anticoagulante que debo de usar debe ser la dosis que ha demostrado en estudios clínicos reducir eventos embólicos. En algún momento se planteaba pues, que deberíamos usar dosis extremadamente mínimas de estos ACOS, como el ejemplo de rivaroxaban en 2.5, el cual pues, no ha demostrado reducir eventos embólicos. Y bueno, acá tenemos un esquema de cómo deberíamos de plantear los esquemas de anticoagulación y antiagregación que se da en este tipo de pacientes. La triple terapia es efectiva en reducir eventos embólicos, pero ha demostrado tener un riesgo de sangrado importante. Por lo tanto, la triple terapia debe ser reducida lo más que se pueda. En la actualidad se promueve que debe ser 7 días. En determinados casos podría llegar hasta un mes, pero preferentemente el menor tiempo posible, en el cual pues un NOAC se debe de combinar con aspirina y clopidogrel de preferencia. La terapia dual para pacientes post-síndrome coronario agudo, pues después de este periodo de triple terapia debe durar aproximadamente 6 meses a más tardar un año, para el caso de pacientes con síndrome coronario agudo que fueron tratados con PCI. Y aquellos pacientes que tuvieron un PCI electivo no tienen que estar con doble terapia más de 6 meses. Pasado este periodo de tiempo, los pacientes portadores de STEM deben ir a una monoterapia. Y la monoterapia es mantener el anticoagulante oral, el NOAC o el DOAC, como queramos llamarlo, a la dosis plena y no estar pues, agregando antiagregantes, salvo que alguna condición clínica específica del paciente lo obligue a mantener.
Bueno, acá vamos a ver otros escenarios que nos interesan. Pacientes que van a TAVI y tienen fibrilación auricular. No es frecuente ahora que estamos viendo pues que el TAVI se está implementando en los diferentes centros. Pero muchos de estos pacientes tienen fibrilación auricular, hasta un 40%. Pues, ¿qué es lo que se ha visto acá? Pues en este grupo de pacientes, si es que el paciente tiene indicación de ser anticoagulado, lo que se recomienda es mantener únicamente la anticoagulación y evitar agregar o sumar antiagregantes a esta terapia. Con respecto pues al tema de las prótesis valvulares biológicas. Primero, prótesis valvulares. Ya sabemos que en los pacientes portadores de prótesis valvulares mecánicas, los DOACs están contraindicados, no se puede usar, ¿correcto? Pero en prótesis biológicas la evidencia pues en ese aspecto no descarta, no contraindica el uso de DOACs. Más bien pues hay múltiples estudios aleatorizados, otros observacionales, donde muestran pues que el riesgo de sangrado es muy similar tanto para warfarina y los DOACs, y el riesgo de stroke o la mortalidad pues tampoco tiene mayor diferencia. Si es que uno puede elegir entonces entre warfarina o DOACs para pacientes con prótesis biológica. Evidentemente hay evidencia que cada día se consolida más en este subgrupo de pacientes y nos planteará pues si es que en el futuro con toda seguridad ya podemos plantear uso de DOACs en pacientes con prótesis biológicas. Y el último grupo de pacientes son pacientes adultos mayores, que es justamente el grupo en el cual nos genera mucha preocupación usar anticoagulantes. Es frecuente ver pacientes de 80, 90 años con fibrilación auricular. Y si tienen más de 75 años, sí o sí tienen que estar anticoagulados, salvo alguna contraindicación absoluta. Pero hay otras variables en este grupo de pacientes. La fragilidad, la demencia, el riesgo de caídas, el bajo peso y la polifarmacia, lo que nos lleva muchas veces a tomar decisiones individualizadas, correctas o no, de suspender el anticoagulante oral directo al paciente. Entonces acá tenemos un estudio que se llama el estudio A Convenience, en el cual pues justamente se centra en este grupo de pacientes, pacientes adultos mayores y pues con una condición clínica compleja, cualquiera de estas, y en base a esto pues se evaluó pues la experiencia de los expertos en el manejo de este grupo de pacientes. Entonces vamos un poquito a conocer cómo los expertos, los cardiólogos y otras especialidades manejan a este grupo de pacientes adultos mayores con otras comorbilidades y consideran la anticoagulación oral directa. En primer lugar, la fragilidad sin discapacidad nunca debe ser considerada una razón para no dejar de anticoagular a los pacientes con FA. Si el paciente es muy frágil, eso no le quita el no anticoagular, no es una razón para contraindicar, ¿correcto? La decisión de anticoagular debe basarse justamente en una valoración clínica integral y en este grupo de pacientes, pues obviamente que están anticoagulados, el riesgo de sangrado pues se mantiene, por supuesto, pero siempre la evaluación del riesgo-beneficio es fundamental para tomar una decisión. ¿Qué opinan los expertos que tienen pacientes de edad avanzada y son frágiles? ¿Qué tipo de anticoagulantes suelen usar en este grupo de pacientes? En primer lugar, apixaban, ¿no? Muchos de los expertos prefieren el apixaban como anticoagulante para este grupo de pacientes, ¿no? Por el rendimiento y la eficacia y seguridad que se muestra en este subgrupo de pacientes. El otro aspecto es pacientes adultos mayores con deterioro cognitivo y demencia. La demencia por sí sola tampoco es un motivo para dejar de anticoagular al paciente. Pero si además de la demencia no se agrega una fragilidad bastante importante, pues y también el pronóstico de vida de nuestro paciente ya es bastante corto, es totalmente dependiente, incluso con grados de demencia, considerar no anticoagular a este grupo de pacientes es razonable, como plantean las guías, ¿no? Otro aspecto es muy común, ¿no? Es que está muy viejita, sufre de osteoporosis, tiene 88 años, ya se ha caído 3 veces, en verdad da miedo anticoagularla, ¿no? Porque de repente pues se nos puede complicar. Bueno, el riesgo de caídas evidentemente en este grupo de pacientes es mayor, sin embargo, las guías recomiendan usar ACOTS en este grupo de pacientes porque tienen un menor riesgo de hemorragia intracraneal. Y la evidencia respalda el uso de ACOTS en este grupo de pacientes, en donde apixaban también es una mejor alternativa o un anticoagulante con mejor perfil en este grupo de pacientes. Y los expertos, cuando se les hace el cuestionario, utilizan con más frecuencia apixaban en ese sentido. Bueno, el bajo peso también es otra variable, ver en adultos mayores el bajo peso, menos de 60 kilos, y apixaban es el preferido, y otros criterios como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, como post-síndrome coronario agudo, pacientes con otro tipo de patologías, pues cardiovasculares,
los expertos prefieren usar los anticoagulantes orales directos, de preferencia apixaban, a excepción de aquellos pacientes que tienen trombos intracavitarios, en donde se prefiere usar en este caso la warfarina, ¿no? Y bueno, con todo esto quiero comentarles que la fibrilación auricular impacta en la morbilidad y mortalidad de los pacientes, la modificación de los factores de riesgo y la anticoagulación oral impacta reduciendo mortalidad, por eso es muy importante estratificar riesgo embólico a mi paciente, ¿correcto? Y en base a eso, pues decidir la anticoagulación, y en este caso los anticoagulantes orales directos son los recomendados sobre warfarina en aquellos pacientes que no tienen evidentemente prótesis mecánica, no tienen estenosis mitral severa y son pacientes elegibles para usar ACOS. Hay que valorar la depuración de creatinina también, ¿ok? Y la dosis inadecuada de ACOS en pacientes con FA impactan en el riesgo de stroke y hemorragia, y la eficacia de los ACOS está demostrado en diferentes escenarios clínicos no convencionales, como acá acabamos de describir. Bueno, el apixaban, como están viendo, es el anticoagulante más preferido y da mejores resultados clínicos en mayores de 75 años. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias.